Primer contacto. Zack Lear flotaba nervioso en la órbita de la Tierra con sus naves de investigación, tecnología de camuflaje que aseguraba que permaneciera sin ser detectado por los primitivos sistemas de escaneo del planeta, mientras las tapas, antropólogo del Consejo Galáctico de Ciencias, se le había encomendado una misión de suma importancia para determinar si los humanos, los miembros más nuevos de la comunidad galáctica, realmente habían trascendido su naturaleza depredadora. Los archivos del Consejo pintaron un cuadro complejo de la humanidad. Estas criaturas Vikal habían evolucionado de cazadores persistentes que usaban su notable resistencia para perseguir a sus presas hasta el agotamiento, pero, en un lapso de meros milenios, un abrir y cerrar de ojos en términos cósmicos, habían construido civilizaciones en expansión, desarrollado tecnologías avanzadas e incluso se habían aventurado más allá de su mundo natal. Ahora que estaban en el umbral de unirse a la comunidad galáctica más grande, una pregunta crucial permanecía: ¿los humanos realmente habían dejado atrás sus instintos depredadores o representaban una amenaza potencial para el delicado equilibrio de la paz interestelar? Los ojos multifacéticos de Zack L. escanearon el remolino azul y blanco. El orbe debajo de su especie, el Arcuri, tenía de todos estos animales de presa en su mundo natal. Sus cuerpos estaban vivos y rápidamente adaptados para huir, en lugar de perseguir la idea misma de que una especie depredadora lograra el vuelo espacial. Le recorrió escalofríos con una respiración profunda que expandió su tórax. Zack Lear inició la secuencia de aterrizaje. Su nave disfrazada de un vehículo terrestre común y corriente llamado furgoneta descendió a través de la atmósfera y aterrizó en un claro de bosque aislado. El sonólogo había pasado años estudiando los idiomas humanos y las aduanas preparándose para este momento. Ahora era el momento de poner a prueba su conocimiento. Activando su disfraz holográfico, Zack Lear salió de la nave y ahora parecía un hombre humano de mediana edad con rasgos anodinos. Había elegido la identidad del Dr. Zachary Lee, un sociólogo visitante de una universidad lejana. Esta cubierta le permitiría observar a los humanos de cerca sin despertar sospechas mientras caminaba hacia la ciudad cercana. Zack Lear no pudo evitar maravillarse con la exuberante vegetación que lo rodeaba. La biodiversidad de la Tierra era reconocido en toda la galaxia, un testimonio de la vibrante y a veces brutal historia evolutiva del planeta. El investigador alienígena se recordó a sí mismo que debía mantenerse concentrado en su misión para no distraerse con las innumerables maravillas de este mundo. La ciudad de Millbrook lo recibió con una cacofonía de imágenes, sonidos y olores que amenazaban con abrumar sus sentidos. Humanos de todas las edades se apresuraban en sus vidas diarias. Sus acciones eran una fascinante mezcla de cooperación y competencia. Zack Lear observó grupos de humanos participando en lo que parecía ser un intercambio voluntario de recursos en estructuras llamadas tiendas. Otros se apresuraban por las calles, sus rostros mostraban determinación o distracción. Lo que más impactó al investigador alienígena fue la aparente falta de agresión manifiesta. Había esperado ver a humanos constantemente peleándose entre sí, dada su ascendencia depredadora. En cambio, fue testigo de innumerables pequeños actos de cortesía, puertas abiertas, sonrisas intercambiadas entre extraños, vehículos cediendo el paso a los peatones. Zack Lear se dirigió a la institución de aprendizaje local conocida como Millbrook High. Escuela. Había arreglado a través de sus credenciales falsas observar clases e interacciones de estudiantes como parte de su estudio sociológico. Mientras se acercaba al imponente edificio de ladrillos, un sonido estridente atravesó el aire provocando que se estremeciera involuntariamente. Momentos después, una avalancha de jóvenes humanos salió de las puertas del edificio ZX Leary. Observó fascinado cómo los adolescentes formaban grupos. Su comportamiento cambió repentinamente de la conducta ordenada dentro de la escuela a algo más primitivo. Un grupo de hombres comenzó a perseguirse entre sí. Sus movimientos fueron rápidos y erráticos por un momento. Los corazones de Zack L. se aceleraron, temiendo que estuviera a punto de presenciar una confrontación violenta, pero luego escuchó algo inesperado: risa.
Los jóvenes humanos estaban jugando su simulacro de persecución, una simulación inofensiva de los comportamientos de caza de sus antepasados, cerca a otro grupo. Había formado un círculo cantando rítmicamente, mientras dos individuos en el centro participaban en lo que parecía ser una forma ritualizada de combate. Piedra, papel o tijera gritaban sus manos. Formando formas curiosas, el investigador alienígena hizo una nota mental para investigar esta peculiar costumbre más a fondo. A medida que avanzaba el día, Zack Lear se sintió intrigado y perplejo por el comportamiento humano en el aula. Observó mentes jóvenes lidiando con conceptos complejos. Su curiosidad e intelecto eran evidentes, pero durante el tiempo no estructurado, estos mismos jóvenes participaban en juegos bruscos que parecían hacer eco del pasado depredador de su especie. Un incidente en particular llamó su atención. Dos niños estaban absortos en un juego de simulación y comenzaron a discutir por un juguete. La disputa se intensificó rápidamente y por un momento Zack Lear temió presenciar el desatamiento de las tendencias violentas de la humanidad. En cambio, un maestro intervino con calma para guiar a los niños a través de un proceso de resolución de conflictos. Recuerden que usamos nuestras palabras para resolver problemas. El maestro dijo con suavidad: ¿Pueden decirme qué está pasando? Zack Lear escuchó atentamente mientras los niños explicaban sus perspectivas. Cada uno se sentía agraviado por el otro. El maestro reconoció sus sentimientos y los ayudó a pensar en soluciones. Al final, los niños aceptaron turnarse con el juguete. Su enojo anterior se olvidó cuando regresaron a su juego. Esta interacción dejó el investigador alienígena reflexionó sobre los humanos. Al parecer habían desarrollado métodos sofisticados para manejar sus impulsos agresivos. No suprimieron estos instintos por completo, sino que los canalizaron en actividades estructuradas y enseñaron a sus jóvenes a manejar conflictos pacíficamente mientras los niños se alineaban para regresar a sus aulas. Zack escuchó a dos maestros discutir las actividades de la mañana. ¿Viste a Sara durante el juego de depredador y presa? Uno preguntó. Ella es normalmente muy tímida, pero realmente cobró vida allí afuera. El otro maestro asintió. Es increíble cómo estos juegos sacan a relucir diferentes lados de los niños. Es como si estuvieran trabajando en algo primitivo, pero de una manera segura y controlada. Zack apenas pudo contener su emoción ante esta conversación escuchada. Los humanos eran conscientes al menos en algún nivel de los ecos evolutivos en el juego de sus hijos, pero en lugar de temer o suprimir estos impulsos, les proporcionaron salidas utilizando el juego como una herramienta para el crecimiento y el desarrollo durante el periodo del almuerzo. Zack observó otro fenómeno fascinante. Los niños, sentados en mesas largas en la cafetería, participaban en una compleja danza social de compartir e intercambiar comida. Algunos artículos eran claramente más apreciados que otros, convirtiéndose en una forma de moneda. En esta economía en miniatura observó cómo un niño agarraba un bocadillo envuelto de colores brillantes. Se convirtió en el centro de atención. Otros ofrecieron intercambios, algunos justos, otros menos. Así las negociaciones fueron intensas, pero en gran parte de buen humor cuando un estudiante intentó simplemente agarrar el artículo codiciado. Fueron rápidamente reprendidos por sus compañeros. Así, no es como funciona. Un estudiante mayor amonestó: tienes que comerciar de manera justa o nadie querrá comerciar contigo la próxima vez. Zack Lear se maravilló de este sistema de autorregulación. Incluso en este microcosmos, los humanos estaban estableciendo y haciendo cumplir reglas de conducta, equilibrando el interés propio con la cohesión grupal. Estaba muy lejos del comportamiento brutal de la fuerza hacia el derecho que uno podría esperar de una especie depredadora. Cuando el día escolar terminaba, Zack Lear se encontró reflexionando sobre todo lo que había observado: los juegos de los niños, desde el depredador y la presa evidentes hasta las maniobras sutiles de los intercambios a la hora del almuerzo, parecían tener un propósito. Eran, en esencia, un campo de entrenamiento para la vida en sociedad humana. Estos juegos enseñaban estrategia, trabajo en equipo y el delicado equilibrio entre competencia y cooperación. Permitían a los niños explorar sus instintos en un entorno controlado. Aprendían cuándo perseguir y cuándo ceder, cuándo afirmarse y cuándo colaborar. Lo más importante, Zack Lear
se dio cuenta de que estas interacciones enseñaban a los niños empatía al cambiar constantemente los roles de depredador a presa, de ganador a perdedor, de comerciante a comerciante. Los jóvenes humanos estaban aprendiendo a ver las situaciones desde múltiples perspectivas. Esta tal vez fue la clave de cómo la humanidad había logrado construir sociedades complejas a pesar de su herencia depredadora. Mientras se preparaba para dejar el terreno de la escuela, Zack Lear vio un mural pintado en una de las paredes del edificio que representaba una diversidad, un grupo de niños tomados de la mano que rodeaban un globo terráqueo debajo de la imagen. Eran palabras que hicieron que el investigador extraterrestre se detuviera. En la diversidad encontramos fuerza en la comprensión. Encontramos paz. Estas simples palabras parecen resumir mucho de lo que había observado durante el día. Los humanos, a pesar de su pasado depredador, o quizás debido a él, habían desarrollado una capacidad notable para abrazar las diferencias y encontrar puntos en común. Zack Lear regresó a su nave oculta esa noche, con una cabeza llena de nuevas preguntas y observaciones. Estaba comenzando a comprender que la relación de la humanidad con sus instintos depredadores era mucho más matizada de lo que el Consejo Galáctico había asumido. Estos instintos, en lugar de ser una simple amenaza, parecen ser una fuente de fuerza cuando se canalizan adecuadamente. Una interacción, en particular, llamó su atención. Un estudiante masculino más pequeño fue acorralado por tres más grandes. Su lenguaje corporal era inequívocamente agresivo. Zack Lear se tensó. Se preparó para intervenir a pesar del riesgo para su misión. Pero antes de que pudiera actuar, otro estudiante se interpuso entre el grupo y el individuo solitario. «Retrocedan, muchachos», el recién llegado dijo con voz firme, pero no hostil. «Sé que esto no es bueno para Zack». Asombrado por la confrontación, disipada, los estudiantes más grandes se quejaron, pero se alejaron mientras que el más pequeño asintió agradecido a su defensor. Fue un pequeño momento que se pasa por alto fácilmente, pero para el observador alienígena decía mucho sobre la complejidad de la dinámica social humana cuando el día escolar llegó a su fin. Zack Lear encontró un lugar tranquilo para ordenar sus pensamientos. Había presenciado amabilidad y conflicto, actividades intelectuales y en un juego distintivo los humanos parecían ser una especie de contradicciones. Su herencia depredadora era evidente en sus juegos y ocasionales exhibiciones agresivas, pero también habían desarrollado sistemas sofisticados de cooperación y resolución de conflictos. Entonces el antropólogo se dio cuenta de que su misión sería mucho más desafiante de lo que inicialmente había creído. La humanidad no podía categorizarse fácilmente como puramente depredadora o puramente civilizada, existían en un equilibrio único. Sus antiguos instintos atenuados pero no borrados por su notable capacidad de empatía y razón, mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras en los terrenos de la escuela. Zack Lear regresó a su nave oculta. Su primer día, la observación había planteado más preguntas de las que había respondido, pero una cosa era segura: la historia de la humanidad estaba lejos de terminar y su próximo capítulo tendría profundas implicaciones para toda la galaxia, con una mezcla de emoción y temor. El investigador alienígena se preparó para otro día de estudio. Mañana profundizaría más en la psique humana buscando desentrañar el misterio de una especie que había ascendido desde el papel de cazador a la cúspide de la civilización interestelar mientras llevaba los ecos de su pasado depredador dentro de ellos. Observando el patio de recreo. El amanecer amaneció sobre Millbrook pintando el cielo en tonos de rosa y el viejo Zack Lear, todavía disfrazado como el Dr. Zachary Lee, llegó a la escuela primaria local mucho antes de la primera campana. Había decidido centrar sus observaciones en los humanos más jóvenes de hoy, con la esperanza de obtener información sobre cómo se manifestaban sus comportamientos innatos antes de que el peso total de las expectativas sociales se apoderara. El patio de recreo de la escuela era una colorida variedad de estructuras que a los ojos de los alienígenas no se parecían a nada más que a un campo de entrenamiento para jóvenes depredadores. Había plataformas para escalar barras para columpiarse y espacios abiertos para correr. Zack Lear no pudo evitar trazar paralelismos con los terrenos de caza de los depredadores máximos en varios mundos que había estudiado. Cuando los niños comenzaron a llegar, el patio de juegos cobró vida con una oleada de actividad.
Zack. Lear observó fascinado cómo se formaban y disolvían pequeños grupos, cada uno involucrado en diferentes formas de juego. Se centró en un grupo en particular, una colección de género mixto de unos niños que parecen estar organizando algún tipo de juego. Está bien, juguemos al depredador y oremos. Una de las niñas mayores anunció que su voz llevaba. Una nota de emoción hizo que la antena de Zack se moviera debajo de su disfraz holográfico. El investigador alienígena se inclinó y su interés se disparó cuando el nombre del juego hizo que los niños se dividieran rápidamente en dos equipos. Los depredadores y la presa. Las presas se adelantaron. Empezaron a esconderse o a correr mientras los depredadores contaban en voz alta, generando anticipación. Tent. ¿Listos o no? Aquí vamos. El equipo de depredadores gritó y comenzó la persecución. Zack observó con asombro cómo los niños corrían por el patio de juegos. Los depredadores perseguían a la presa. Con una estrategia y coordinación sorprendentes, se llamaban entre sí, compartían información sobre los avistamientos y trabajaban juntos para acorralar a su presa. La presa, por su parte, mostró una agilidad y una astucia notables al usar el equipo del patio de juegos para evadir la captura. Lo que más impactó al observador alienígena fue la alegría absoluta en los rostros de todos los participantes, independientemente de su papel en el juego, incluso cuando eran atrapados. La presa se reía e inmediatamente cambiaba de bando y se convertía en depredadores. Lejos de las luchas de vida o muerte que habían dado forma al camino evolutivo de la humanidad, los ecos de esa herencia eran innegables a medida que avanzaba la mañana. Zack Lear observó una variedad de juegos e interacciones. Algunos eran claramente competitivos, como carreras y competencias de fuerza o habilidad. Otros eran más cooperativos con los niños, que trabajaban juntos para construir estructuras elaboradas en el arenero o crear mundos imaginarios en rincones tranquilos del patio de juegos mientras preparaba sus notas para transmitirlas a sus superiores. Zack Lear se encontró esperando ansiosamente la siguiente fase de su investigación. Mañana centraría su atención en los humanos adultos que buscaban comprender cómo estas lecciones de la infancia y los instintos innatos se manifestaban en los miembros maduros de la especie. El misterio de la humanidad estaba lejos de resolverse, pero con cada día que pasaba, Zack Lear sentía que se estaba acercando a desentrañar el complejo tapiz de una especie que había logrado transformar su herencia depredadora en una fuerza para la creatividad, la cooperación y el crecimiento. Las interacciones adultas, cuando la primera luz del amanecer pintó el cielo, Zack Lear se encontró en el centro de Millbrook, listo para observar a humanos adultos en su hábitat natural. El investigador alienígena, aún manteniendo su disfraz de Dror Zachary Lee, se colocó en un concurrido café un punto panorámico que ofrecía una vista clara de la prisa matutina. Las calles cobraron vida mientras los humanos se apresuraban a sus diversos destinos. Zack Lear se sorprendió por la energía decidida que parecía impulsar a cada individuo. Había una intensidad enfocada en sus movimientos que le recordaba a los depredadores en la caza. Sin embargo, su presa no era de carne y hueso, sino conceptos abstractos como el éxito y la productividad dentro del café. Zack Lear observó un microcosmos de dinámica social humana. Las personas sed para sus bebidas matutinas, un proceso que parecía requerir su propio conjunto de reglas tácitas. Observó como un hombre claramente apurado intentó colarse en la fila. La reacción fue sutil pero inmediata. Un coro de miradas de desaprobación y gargantas aclaradas que hicieron que el posible saltador de la fila regresara tímidamente. A su lugar apropiado fascinante, Zack Lear murmuró para sí mismo que hicieron cumplir las normas sociales sin recurrir a la confrontación física. Como la mañana, el investigador alienígena se dirigió al distrito comercial de Millbrooks. Allí fue testigo de cómo los humanos participaban en lo que ellos llamaban trabajo, un concepto que parecía ser una sublimación de sus instintos depredadores en actividades socialmente productivas en un edificio de oficinas. Zack Lear observó una reunión grupal a través de grandes ventanas de vidrio. Las interacciones de adultos de Dynamics en un edificio de oficinas. Zack Lear observó una reunión grupal a través de grandes ventanas de vidrio.
Las dinámicas dentro de la habitación eran una danza compleja de dominio y sumisión, pero expresadas a través de la palabra en lenguaje corporal en lugar de fuerza física. Un individuo, presumiblemente el líder, se paró a la cabecera de la mesa gesticulando animadamente mientras hablaban. Otros alrededor de la mesa mostraron diferentes niveles de compromiso. Algunos se inclinaron hacia adelante con entusiasmo. Otros retrocedieron con los brazos cruzados. Es como una jerarquía de manada que Zach Luring usó, pero con el potencial de fluidez y cambio basado en ideas en lugar de mera destreza física mientras continuaba su observaciones a lo largo del día. Zach Lear notó numerosos comportamientos sutiles que insinuaban el pasado depredador de la humanidad en un parque local. Observó corredores y ciclistas. Sus movimientos rítmicos recordaban a la persistencia. Cazadores de antaño en un bullicioso mercado de agricultores. Observó la intensa concentración con la que la gente examinaba y seleccionaba sus productos, un eco de antiguos comportamientos de búsqueda de alimentos, pero fue en una sala de audiencias local, donde Zach Lear encontró quizás la formación de transferencia más intrigante de los instintos depredadores de la humanidad. Aquí los conflictos que alguna vez podrían haberse resuelto mediante la violencia se resolvieron en cambio, a través de un complejo sistema de leyes, evidencia y argumentación. Abogados, como los cazadores más hábiles, usaron palabras como sus armas intentando superarse entre sí en una batalla de ingenio y retórica a medida que avanzaba el día. Zach Lear se encontró en un gimnasio local, observando a humanos involucrados en varias actividades físicas. El investigador alienígena quedó sorprendido por la intensidad con la que muchos abordaban sus entrenamientos. En una esquina, los individuos golpeaban y pateaban a bolsas colgantes, sus rostros con una determinación feroz. En otra área, la gente levantaba pesas pesadas esforzándose contra la gravedad en una exhibición de poder bruto. Ellos simulaban las demandas físicas de la caza y el combate. Zach Lear se dio cuenta, pero lo canalizaba hacia el desarrollo personal en lugar de la violencia. Sin embargo, era una clase de fitness grupal que realmente capturó la atención de Zach. Aquí, los humanos se movían en sincronización, siguiendo las instrucciones de un líder, empujaban sus cuerpos al límite alentándose, unos a otros con gritos y vítores. El observador alienígena recordó a los animales de carga trabajando juntos durante una cacería, pero se transformó en una actividad cooperativa enfocada en la mejora mutua en lugar de derribar presas. Cuando caía la tarde, Zach Lear se dirigió a un restaurante popular ansioso por observar a los humanos en un entorno social más relajado. La atmósfera estaba animada, llena de charlas y risas, grupos apiñados alrededor de mesas compartiendo comida y bebidas de una manera que parecía casi ritualista para el observador alienígena. Una mesa en particular le llamó la atención. Un grupo de colegas todavía vestidos con su ropa de trabajo estaban involucrados en lo que los humanos llamaban networking. Zach Lear escuchó atentamente su conversación y notó cómo intercambiaron información sobre oportunidades laborales y tendencias de la industria. Le pareció una forma sofisticada de compartir recursos y construir alianzas. Comportamientos que en muchas especies estaban profundamente ligados a los instintos de supervivencia. Tomaron los aspectos cooperativos de la caza en grupo que Zach pensó y los aplicaron a sus vidas profesionales. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera del restaurante cambió, la iluminación se atenuó y la música cambió a un ritmo más lento y rítmico. Zach observó cómo algunos humanos se emparejaban y se trasladaban a un área despejada para bailar. El investigador alienígena observó fascinado cómo las parejas se movían en estrecha sincronización. Sus cuerpos se balanceaban al ritmo de la música. Otra transformación de los instintos primarios. Zach notó comportamientos de cortejo que alguna vez podrían haber sido exhibiciones de destreza para la caza, ahora expresados a través del ritmo y la gracia. Al salir del restaurante, Zach se encontró caminando por un tranquilo vecindario residencial. Aquí observó otro aspecto del comportamiento humano, la creación de espacios seguros y cómodos para el descanso y la unión familiar. Las luces brillaban cálidamente en las ventanas. Podía oír los sonidos de risas o conversaciones apagadas.
Quizás esta fue la comprensión más profunda del día. Los humanos, a pesar de su herencia depredadora, habían creado una sociedad donde los períodos de intensa actividad se equilibraban con tiempos de paz y relajación. No habían abandonado sus instintos, sino que habían encontrado formas de satisfacerlos que contribuían en lugar de restarle estabilidad general a su sociedad. Mientras Sac City regresaba a su nave oculta, su mente estaba llena de nuevas ideas. Parecía que los humanos adultos habían encontrado innumerables formas de canalizar sus instintos depredadores en salidas productivas e incluso creativas, desde la intensidad de su ética de trabajo hasta las complejidades de su sistema legal, desde sus rutinas de ejercicios hasta sus reuniones sociales. Los humanos demostraron constantemente su capacidad para transformar impulsos potencialmente destructivos en fuerzas para la crecimiento personal y social, pero mientras preparaba sus notas para transmitirlas al Consejo Galáctico, Sac no podía quitarse de encima una pregunta persistente. Si los humanos habían adaptado con tanto éxito su naturaleza depredadora a las actividades pacíficas, ¿cómo reaccionarían en una verdadera crisis? ¿Se mantendrían las normas sociales cuidadosamente construidas o resurgirían los instintos más primordiales? Sac no sabía que ya se estaban produciendo acontecimientos que pondrían a la humanidad a prueba, obligándola a enfrentarse a sus antiguos instintos de formas que no se habían enfrentado en generaciones. Cuando se instaló para pasar la noche, el investigador alienígena no tenía idea de que el día siguiente traería desafíos que revelarían la verdadera naturaleza de la relación de la humanidad con su pasado depredador. Crisis y respuesta. El día amaneció como cualquier otro en Millbrook, pero había una corriente subyacente de tensión en el aire que incluso Sac, un observador alienígena, podía sentir. Mientras se dirigía a la ciudad, notó una mayor actividad alrededor del edificio de los servicios de emergencia locales. Los humanos en uniforme se apresuraban con un sentido de urgencia que despertó el interés del xenólogo. La atención de Sackele se dirigió a una gran pantalla montada en el costado de un edificio en la plaza de la ciudad. El rostro de una presentadora de noticias humana llenó la pantalla. Su expresión era grave mientras entregaba un informe preocupante. Informes de un incendio forestal que se propaga rápidamente y se acerca a Millbrook desde el norte. Las autoridades están instando a los residentes de las áreas afectadas a prepararse para una posible evacuación. El investigador alienígena observó. Mientras la información se extendía entre la multitud reunida, ciertamente había miedo, pero también una palpable sensación de determinación. Los humanos comenzaron a moverse con un propósito. Algunos se dirigieron a sus hogares, otros hacia el edificio de servicios de emergencia. Sac City siguió a un grupo hasta el ayuntamiento donde los líderes locales ya estaban, organizando una respuesta. Se maravilló de la velocidad y eficiencia con la que los humanos se adaptaron a la crisis. Lo que había sido un edificio gubernamental tranquilo hace solo unas horas, ahora era un hervidero de actividad. Los humanos se movían con la precisión coordinada de una manada en la casa. Necesitamos voluntarios para los frenos de incendios. Un funcionario anunció que cualquier persona, con experiencia en el manejo de maquinaria pesada, por favor preséntese en el núcleo norte. Personal médico. Estamos preparando el triage en el gimnasio de la escuela secundaria. Otro gritó cualquiera con entrenamiento en primeros auxilios. También es necesario. La liria de Sac se lavó mientras los humanos se organizaban rápidamente, en equipos, cada uno asumiendo roles específicos en la respuesta a la crisis. Le recordó la forma en que las especies depredadoras en otros mundos se organizaban para una cacería compleja. Cada miembro de la manada, conociendo su parte en la gran estrategia, a medida que avanzaba el día, la situación se volvió más grave. El fuego impulsado por fuertes vientos avanzaba más rápido de lo previsto. Sac Lear observó cómo los líderes humanos adaptaban sus planes y tomaban decisiones rápidas basadas en información que cambiaba rápidamente. Necesitamos evacuar la subdivisión norte. Ahora el jefe de bomberos anunció su voz tensa pero controlada. La policía se coordina con Transit. Quiero que esos autobuses comiencen a funcionar en 10 minutos. Sac Lear siguió los esfuerzos de evacuación y vio a sus humanos trabajar incansablemente para garantizar que los miembros de su especie estuvieran a salvo.
Vio actos de valentía y altruismo que desafiaron sus preconcepciones sobre las especies depredadoras. Los bomberos se apresuraron a los edificios llenos de humo para rescatar a los residentes atrapados. Los vecinos ayudaron a los miembros mayores de la comunidad a empacar sus pertenencias esenciales y los guiaron a un lugar seguro. ¿Qué golpeó al alienígena? El observador más era la forma en que los humanos parecen volverse más cohesivos. Bajo presión, los límites sociales que había notado en sus observaciones. Anteriores, las divisiones de clase, profesión o estatus social parecen disolverse ante la amenaza común. Todos tenían un papel que desempeñar, y cada contribución era valorada. Cuando cayó la noche, el cielo brilló de un naranja ominoso. El fuego había llegado a las afueras de Millbrook y la lucha para salvar la ciudad ahora estaba en plena vigencia. Zack Lear se colocó cerca del centro de comando, ansioso por observar cómo reaccionarían los humanos cuando la crisis alcanzara su punto máximo. No tuvo que esperar mucho un cambio repentino en el viento. Envió un muro de llamas que se alzaba hacia un grupo de casas que aún no habían sido evacuadas. Sin dudarlo, un equipo de bomberos corrió hacia el peligro. El corazón de Zack se aceleró mientras los humanos luchaban contra el incendio, con una coordinación y una valentía que le recordaban a los depredadores máximos que se enfrentan a la llegada, pero no fueron solo los profesionales los que estuvieron a la altura de las circunstancias. Zack Lear observó cómo los ciudadanos comunes se formaron brigadas de baldes que pasaban agua de mano en mano para apagar los incendios. Otros usaban mangueras de jardín e incluso mantas para combatir las llamas que amenazaban las casas de sus vecinos. El investigador alienígena recordó los comportamientos de caza cooperativa que había estudiado en las antiguas sociedades de cazadores-recolectores de la tierra, ahora transformadas en una lucha colectiva por la supervivencia contra un enemigo insensible pero igualmente mortal. En las primeras horas de la mañana, Zack Lear se encontró en el gimnasio de la escuela secundaria que se había convertido en una sala de emergencias. Allí fue testigo de otra faceta de la naturaleza humana. A pesar de su agotamiento y miedo, los Zebus se estaban organizando, consolando a los niños, compartiendo suministros e incluso planeando cómo ayudar a quienes habían perdido todo en el incendio. Una conversación en particular le llamó la atención. Un grupo de dueños de negocios locales ya estaban discutiendo cómo reconstruir no solo sus propias empresas, sino la comunidad en su conjunto. Crearemos un fondo. Una mujer dijo con firmeza que para aquellos que no tenían seguro o tenían un seguro insuficiente, nadie se queda atrás. Los demás asintieron en señal de acuerdo, y Zack Lear se sintió aliviado. Maravillados por su resistencia, incluso en medio de la crisis, estaban planeando para el futuro. Su instinto de proteger a la manada se extendía más allá de la supervivencia inmediata a la recuperación a largo plazo. Cuando Dawn se dio cuenta, finalmente llegó la noticia de que el fuego estaba contenido. La ciudad había sufrido daños, pero gracias a los heroicos esfuerzos de los bomberos y los ciudadanos por igual, Millbrook se había salvado de la destrucción total. El alivio era palpable, pero no había descanso para los cansados. Inmediatamente, los humanos comenzaron a organizar los esfuerzos de recuperación, pasando sin problemas de la respuesta a la crisis a la reconstrucción. Zack Lear pasó los siguientes días observando este proceso, fascinado por la forma en que los humanos canalizaban su energía en acciones positivas. Limpió los escombros, reconstruyó hogares y apoyó a quienes lo habían perdido todo. El investigador alienígena notó cómo la comunidad parecía haberse fortalecido a través de la adversidad. Sus vínculos se reforzaron por la lucha compartida y el triunfo. Una tarde, mientras los voluntarios trabajaban para replantar árboles en un parque quemado, Zack Lear escuchó una conversación que lo hizo reflexionar. «¿Sabes?», dijo un hombre mientras se secaba el sudor de la frente. «Nunca pensé que tuviera lo necesario para enfrentarme a un muro de fuego. Pero cuando vi a mis vecinos en peligro, algo simplemente hizo clic. Fue como si cada instinto en mi cuerpo me gritara que los protegiera». Su compañero asintió con la cabeza. «Sé lo que quieres decir. Es como si hubiéramos entrado en algo primordial, pero en el buen sentido nos convertimos en una tribu que trabaja todos juntos para sobrevivir». Zack Lear reflexionó profundamente sobre estas palabras.
La crisis había sacado a la luz algo primordial en los humanos, pero no era la agresión sin sentido o la autoviolencia que muchos en la comunidad galáctica temían de las especies depredadoras. En cambio, sus instintos depredadores se habían manifestado como coraje, trabajo en equipo y un impulso inquebrantable para proteger a su comunidad. Mientras preparaba su informe final para el Consejo Galáctico, Zack Lear se dio cuenta de que había presenciado algo verdaderamente notable. La humanidad no había abandonado su naturaleza depredadora, sino que la habían desarrollado en algo más. Sus instintos de caza se habían convertido en instintos para proteger a su manada. La mentalidad se había expandido para abarcar comunidades enteras, incluso toda su especie. El fuego había puesto a prueba a Nelbrook y, por extensión, a la humanidad misma. Al alzarse para enfrentar este desafío, habían demostrado que su herencia depredadora, lejos de ser una carga, podría ser una fuente de fuerza, coraje y unidad cuando se canaliza adecuadamente. Zack Lear sabía que sus hallazgos desafiarían muchas preconcepciones en la comunidad galáctica. La mezcla única de instinto e intelecto de la humanidad, de impulso primario y razonamiento superior, los hacía diferentes a cualquier especie que el Consejo Galáctico había encontrado antes. Cuando finalizó sus notas, el investigador alienígena se sintió emocionado por las implicaciones de sus descubrimientos, no solo para el lugar de la humanidad en la galaxia, sino para la evolución potencial de todas las especies sensibles, con una mezcla de anticipación y trepidación. Zack Lear se preparó para presentar sus conclusiones a sus superiores. La siguiente fase de su misión implicaría sintetizar todo lo que había aprendido sobre la humanidad, desde los juegos lúdicos de los niños hasta las acciones heroicas de los adultos en crisis, en una imagen coherente de una especie al borde de una nueva frontera evolutiva. Mientras miraba hacia la ciudad en reconstrucción de Milbrook, Sachi no pudo evitar sentir que había presenciado el amanecer de algo verdaderamente extraordinario en los anales de la historia galáctica. Conclusiones y revelaciones. Zack Lear se paró ante el Consejo Galáctico. Su forma brillaba ligeramente mientras la proyección holográfica se ajustaba a la iluminación de la gran cámara. El semicírculo de diversos seres alienígenas ante él representaba el liderazgo de cientos de civilizaciones espaciales, todos ansiosos por escuchar sus hallazgos sobre la verdadera naturaleza de la humanidad. Estimados miembros del Consejo, Zack Lear, comenzó su voz, firme a pesar de su nerviosismo interno. Vengo ante ustedes hoy para presentar mis conclusiones sobre la especie humana, y debo advertirles los hallazgos pueden desafiar muchas de nuestras preconcepciones sobre las especies depredadoras y su lugar en la sociedad galáctica. Un murmullo recorrió a los consejeros reunidos. Zack Lear respiró profundamente y continuó. Sin duda, los humanos descienden de los depredadores. Su forma física, sus capacidades sensoriales y muchos de sus instintos apuntan a una herencia viviente. Sin embargo, lo que observé durante mi tiempo en la Tierra no fue una especie esclavizada por su naturaleza depredadora, sino una que la ha transformado en algo extraordinario. Zack Lear procedió a detallar sus observaciones desde los juegos de patio que enseñaban empatía y cooperación, junto con habilidades de caza, hasta las complejas estructuras sociales que canalizaban los instintos competitivos en esfuerzos productivos. Describió la crisis que había presenciado y cómo los humanos se habían unido frente al peligro. Sus instintos depredadores se manifestaron como protección y sacrificio en lugar de agresión en esencia, concluyó Zack Lear. Los humanos no han suprimido su naturaleza depredadora, sino que la han desarrollado. Han tomado el impulso de cazar y lo han transformado en un impulso de lograr, proteger, explorar. Su mentalidad de manada se ha expandido para abarcar toda su especie y potencialmente ha dado la oportunidad a toda la vida sensible. La Cámara del Consejo estuvo en silencio durante un largo momento mientras los seres reunidos procesaban esta información. Finalmente, uno de los miembros mayores, un ser de energía pura, contenido dentro de una estructura cristalina, habló conclusiones y revelaciones. Lear se paró frente al Consejo Galáctico. Su forma brillaba
ligeramente mientras la proyección holográfica se ajustaba a la iluminación de la gran cámara. El semicírculo de diversos seres alienígenas frente a él representaba el liderazgo de cientos de civilizaciones que agitaban el espacio, todas ansiosas por escuchar sus hallazgos sobre la verdadera naturaleza de la humanidad. Estimados miembros del Consejo, Zack Lear comenzó. Su voz era firme a pesar de su nerviosismo interior. Vengo ante ustedes hoy para presentar mis conclusiones sobre la especie humana, y debo advertirles que mis hallazgos pueden desafiar muchas de nuestras preconcepciones sobre las especies depredadoras y su lugar en la sociedad galáctica. Un murmullo se extendió. A través de los consejeros reunidos, Zack Lear respiró profundamente y continuó: los humanos son sin duda descendientes de depredadores. Su forma física, sus capacidades sensoriales y muchos de sus instintos apuntan a una herencia de caza. Sin embargo, lo que observé durante mi tiempo en la Tierra no fue una especie esclavizada por su naturaleza depredadora, sino una que la ha transformado en algo extraordinario. Zack Lear procedió a detallar sus observaciones de los juegos de patio que enseñaban empatía y cooperación, junto con habilidades de caza, a las complejas estructuras sociales que canalizaban los instintos competitivos en esfuerzos productivos. Él describió la crisis que había presenciado y cómo los humanos se habían unido frente al peligro, sus instintos depredadores, manifestándose como protección y sacrificio en lugar de agresión. En esencia, Zack Lear concluyó que los humanos no han suprimido su naturaleza depredadora, sino que la han desarrollado. Han tomado el impulso de cazar y transformarlo en un impulso para lograr proteger y explorar. Su mentalidad de manada se ha expandido para abarcar toda su especie y potencialmente dar la oportunidad a toda la vida sensible. La Cámara del Consejo estuvo en silencio por un largo momento, mientras los seres reunidos procesaban esta información. Finalmente, uno de los miembros mayores, un ser de energía pura contenido dentro de una estructura cristalina, habló. Esto es muy inesperado. Investigadores actúan. Leary, si lo que dices es verdad, podría revolucionar nuestra comprensión de la psicología evolutiva en todas las especies, pero también plantea preocupación. Es una especie con los instintos de un depredador y la unidad de una manada global. Algunos podrían ver esto como una amenaza significativa. Zack asintió, reconociendo la preocupación. Entiendo, consejero, pero yo diría que esta misma combinación es lo que hace que la humanidad no sea una amenaza, sino un aliado potencialmente invaluable. Sus instintos depredadores los impulsan a enfrentar desafíos de frente, para empujar los límites, para explorar. Pero su mentalidad de manada evolucionada significa que hacen esto no solo por ellos mismos, sino por el mejoramiento de todos. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos antes de continuar. Durante mi tiempo en la Tierra, yo vi humanos de todas las edades jugando escenarios de caza. Sí, pero estos juegos siempre tenían reglas, siempre tenían límites. Estaban constantemente aprendiendo a equilibrar sus instintos con la razón para canalizar sus impulsos en resultados constructivos en su respuesta a la crisis. Vi una especie capaz de una increíble valentía y altruismo, usando su intensidad depredadora para proteger en lugar de destruir. Otro consejero, una entidad que respira metano con múltiples ojos, agitó un tentáculo para llamar la atención. Pero, ¿qué sabemos de su historia? Han participado en la guerra, en la conquista. ¿Cómo podemos estar seguros? Ellos realmente han ido más allá de esto. Zack Lear asintió, habiendo anticipado esta pregunta. Los humanos son de hecho capaces de una gran violencia, y su historia está marcada por el conflicto, pero es precisamente esta capacidad combinada con su notable habilidad para aprender y adaptarse lo que los ha llevado a desarrollar sistemas complejos, de ley, diplomacia y cooperación. Ellos entienden el potencial destructivo de su naturaleza mejor de lo que nosotros podríamos y trabajan constantemente para canalizarlo positivamente. Él mostró una serie de imágenes en la exhibición principal de la Cámara: niños jugando cooperativamente, adultos involucrados en deportes y actividades académicas, la comunidad de Millbrook uniéndose para enfrentar el incendio forestal. Los humanos desarrollan sus instintos depredadores de
manera segura y controlada desde la infancia, crean arte que explora la dualidad de su naturaleza, construyen sociedades que los desafían a ser su mejor yo, y cuando se enfrentan a una verdadera amenaza, se unen con una unidad y un propósito que es asombroso de contemplar. La voz de Zack L. se volvió apasionada, mientras continuaba, pero quizás lo más importante es que los humanos son conscientes de su herencia depredadora, no la niegan ni intentan suprimirla por completo. Ellos lo reconocen, lo estudian y trabajan continuamente para canalizarlo productivamente. Creo que esta autoconciencia es su mayor fortaleza y la clave de su potencial como miembros de la comunidad galáctica. La Cámara del Consejo bullía de discusión mientras los miembros debatían las implicaciones de los hallazgos de Zakir. Después de lo que pareció una eternidad para el ansioso investigador, el jefe del Consejo, un ser de sabiduría ancestral de Modenostein, una de las civilizaciones más antiguas de la galaxia, levantó la mano para hacer silencio investigador. Zack Leary, sus hallazgos son fascinantes y preocupantes. Nos ha presentado una imagen de una especie diferente a cualquier otra que hayamos encontrado antes, una especie depredadora, con el potencial de una gran destrucción, pero también capaz de una cooperación notable y autorreflexión. La pregunta que tenemos ante nosotros ahora es, ¿cómo procedemos, Zack Lear? Se enderezó sintiendo el peso del momento, honorables consejeros. Creo que tenemos una oportunidad sin precedentes ante nosotros. La humanidad se encuentra en una coyuntura crucial en su desarrollo, están alcanzando las estrellas impulsados por los mismos instintos que una vez los llevaron a explorar cada rincón de su mundo. Están depredadores, sí, pero depredadores que han aprendido a convertir su casa en una búsqueda de conocimiento para la conexión, para una mayor comprensión del universo. Hizo una pausa, mirando a cada miembro del consejo a los ojos antes de continuar. Propongo que recibamos con cautela a la humanidad en la comunidad galáctica, no con miedo o sospecha, sino con esperanza y guía. Su perspectiva única, su impulso para explorar y proteger su capacidad de unirse frente a la adversidad. Estos podrían ser activos invaluables para nuestra comunidad. Además, al abrazar a la humanidad, nos abrimos a nuevas formas de pensar sobre nuestros propios caminos evolutivos. La Cámara del Consejo estalló en una discusión una vez más. Zack Leary esperó, su corazón se aceleró mientras el destino del futuro galáctico de la humanidad pendía de un hilo. Finalmente, después de lo que parecía nuestro, el jefe del consejo levantó una mano para silencio una vez más, investigador Zack Leary. Sus argumentos son convincentes mientras quedan preocupaciones. Estamos de acuerdo en que el potencial de la humanidad supera los riesgos percibidos. Procederemos a abrir canales diplomáticos con usted como nuestro principal liaison. Cuando la sesión del consejo concluyó y se hicieron planes para la introducción de la humanidad a la comunidad galáctica más amplia, Zack Lear sintió una sensación de alivio y emoción. No solo había completado su misión, sino que potencialmente había cambiado el curso de la historia galáctica mientras se preparaba para su regreso a la Tierra, esta vez como emisario oficial. Zack Lear reflexionó sobre todo lo que había aprendido. La humanidad, con su compleja mezcla de instinto depredador y razonamiento superior, de impulso individual y cooperación colectiva, representaba algo verdaderamente único en la galaxia. No eran simplemente depredadores que habían aprendido a comportarse, sino una especie que había transformado su propia naturaleza en una fuerza para el crecimiento, la protección y la exploración. El viaje que les esperaba sería un desafío lleno de malentendidos culturales y momentos de tensión, pero Zack Lear estaba seguro de que la notable adaptabilidad de la humanidad y sus instintos depredadores evolucionados, ahora enfocados en superar desafíos y proteger a su manada extendida, los ayudarían a superar el desafío mientras su nave se preparaba para el viaje de regreso a la Tierra. Zack Lear miró la extensión llena de estrellas del espacio. En algún lugar la humanidad estaba mirando hacia atrás. Sus ojos depredadores ahora estaban llenos de curiosidad y asombro en lugar de hambre. La galaxia estaba a punto de cambiar y Zack Lear no podía esperar a ver qué pasaría con estas notables criaturas.